La resistencia en relación con la pervivencia se entiende como la posibilidad de recrearse o reinventarse en medio de las dificultades para generar una continuidad. La minga representa el sentido de lo colectivo como base fundamental de la pervivencia, entendida como la posibilidad de mantenimiento en el tiempo. Es por esto que la pervivencia de los pueblos indígenas del trapecio amazónico, anclada al sentido colectivo, es la muestra más clara de su resistencia. La cooperación y la colaboración hacen posible garantizar el sustento fundamental para que todos los participantes de una minga puedan tener alimentos, vivienda y la manutención necesaria por 3 o 2 días fuera de su espacio vital cotidiano. Es por esto que para ellos es tan importante trabajar como comunidad, en equipo, dejando a un lado el individualismo, siendo homogéneos. Existen 3 momentos importantes donde se ve la pervivencia en las comunidades indígenas gracias a su acción colectiva de reinventarse. El primero es resistir a las prácticas de etnocidios y etnocentrismos por parte de los colonizadores y conquistadores españoles con la imposición de su idioma, religión, tradiciones y costumbres. El segundo momento es la esclavización para la explotación del caucho entre los siglos XIX y XX, en donde según la UNICEF, ACITAM y CODEVA murieron más de 40.000 indígenas en esta década. Y un tercer momento que son las luchas por la pervivencia desde la mitad del siglo XX. Así pues, pervivencia y resistencia desde el sentido colectivo se pueden entender como dos caras de una misma moneda enfocadas en el trabajo de CODEVA, que es la Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica, la cual trabaja desde, para y con los pueblos indígenas. Para entrar en el siguiente punto, me parece pertinente conocer las asociaciones territoriales indígenas en el trapecio amazónico, las cuales son ACITAM, que es el Consejo Regional Indígena de Alto Amazonas; ASOAINTAM, Asociación de Autoridades Indígenas de Tarapacá, Amazonas; ATICOYA, lo que quiere decir Asociación de Autoridades Indígenas del Resguardo Ticuna, Cocama y Yagua. También tenemos ASCAITA, que es la Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona; ASICACH, que es la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera; COIMPA, que es el Consejo Indígena de Puerto Alegría; y, por último, OIMA, que es la Organización Indígena Muruy del Amazonas. Los fundamentos de esas organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales están centradas en la pervivencia y la resistencia a través de unos elementos importantes como el territorio, entendido como un espacio sagrado donde se despliega la vida en todas sus dimensiones, pues hay un mayor contacto con la madre tierra. La espiritualidad indígena, refiriéndose a la energía que le da vida a las culturas a través de la cual se relacionan y convergen los elementos del universo. Es por eso también que me pareció pertinente una cita de Consempi, la cual dice: la vida cultural de cada pueblo potencia el conocimiento y prácticas culturales de los sabedores ancestrales. Dinamiza, protege y reconstruye permanentemente estrategias de resistencia cultural. Es por esto que la espiritualidad indígena es uno de los elementos fundamentales para todas estas asociaciones. La lengua y otras formas de comunicación. El lenguaje oral es primordial para ellos, pues le permite a las comunidades la construcción de un sentido, ya que a partir de allí se puede edificar el saber, la acción y el pensamiento. Y ya para terminar esta parte de las lenguas y otras formas de comunicación de las comunidades indígenas, me gustaría leer una cita de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, más conocida como CONSEMPI, que dice: en las prácticas comunicativas de los pueblos indígenas, la lengua está acompañada de otras formas de lenguaje que mantienen la identidad y la comunicación entre los pueblos, como las señas, los sueños, el canto de los animales, los sonidos de la naturaleza, la música, la pintura facial, las manifestaciones artesanales, la arquitectura, entre otros.
Hay una conexión evidente entre la labor que desempeña Codeva en la región y el nivel de empoderamiento de las comunidades y sus líderes. El empoderamiento se entiende como un proceso de transformación por el cual el individuo va adquiriendo Antes que poder todo, y quiero valor comentarle que esta para llamada tomar está siendo decisiones grabada. y alcanzar sus objetivos. El empoderamiento contribuye a la confirmación de individuos autosuficientes que saben cómo dirigir su propio desarrollo, cómo participar en el proceso de toma de decisiones en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional, y con capacidad para demandar políticas inclusivas. Se tiene en cuenta 4 elementos que comparten las experiencias exitosas del empoderamiento. El primero es el acceso a la información. Este elemento se refiere a la posibilidad de las personas de informarse sobre aquello que los beneficia y sobre aquello que los afecta. Como segundo elemento tenemos inclusión y participación. Esta se refiere a la apertura de espacios de discusión para la toma de decisiones locales y nacionales que pueden afectar dicha comunidad. Acciones adelantadas e impulsadas por Codeva a lo largo de estos 12 años de existencia permitieron a los miembros de la comunidad del trapecio tomar el control sobre los aspectos más importantes de su entorno y sobre ellos mismos. Como tercer elemento tenemos responsabilidad o rendición de cuentas públicas. Este elemento nos hace referencia a la capacidad de los líderes indígenas de pedir a las instituciones públicas y privadas la rendición de cuentas. Y por último, y no menos importante, la capacidad organizacional local. Este último elemento nos hace referencia a la capacidad de la gente para trabajar unida, esforzarse y movilizar recursos para resolver problemas de interés común. La familia significa la base para la formación de los individuos de una comunidad. En las comunidades del trapecio es muy importante conocer los clanes y respetar las normas de estos para formar un hogar. Es el núcleo del proceso educativo que permite la presentación de la cultura, los usos y costumbres propios en los espacios propios de la cotidianidad del hogar, manejando los trabajos propios del territorio. Trabajos como cazar, pescar, construir vivienda, hacer herramientas o implementos para labores, participar en bailes y cantos tradicionales. La familia es la expresión mínima de una cultura y la forma primordial de organización de los pueblos. La familia es la primera formadora y fuente principal de conocimientos y educación en todas las etapas de la vida. Y es por eso que la familia es como una herramienta primordial para una formación integral como indígena. En la comunidad permanece el sentido colectivo que se revierte en las familias que forman los pueblos, con derechos, deberes, identidad, cultura y territorio. La comunidad se constituye por el territorio en común. La vida que se comparte se construye a través de la solidaridad y a través de la colaboración. La vida en comunidad es una constante socialización que gracias al espacio propio permite el desarrollo de conocimientos, de pensamientos, comportamientos y valores bajo los cuales se rige la cotidianidad de los individuos que hacen parte de la misma. Las acciones colectivas de estas organizaciones han permitido visibilizar su entorno cercano y lejano. El investigador Hernán Rodríguez identificó que para existir en las esferas públicas, los nuevos movimientos sociales apuntan a 3 acciones colectivas en 3 ámbitos importantes. Primero, el derecho a existir. Hace referencia a los entornos de organización y los procesos de autorreconocimiento que se emplean para organizarse, desde la comprensión de los factores externos, la
identificación en el contexto de un adversario, la determinación de un objetivo comunitario y la lucha contra la estructura superior que suprime su capacidad de participación y visibilización. En otras palabras, es el Estado tratando de imponer política, tratando de imponer religión, tratando de imponer diversos aspectos ante la comunidad indígena, los cuales están luchando por, primero, la recuperación de sus tierras y por su territorio propio, segundo, por su tradición en costumbres y por su historia, tercero, por sus valores culturales y cuarto, por su derecho a la autonomía. El segundo derecho del cual hablaba el investigador es el derecho al decir. A partir de las posibilidades que generan estos movimientos sociales de participar, con sus protestas temáticas sobre las luchas sociales, culturales, políticas y económicas, en las agendas públicas y en la de los medios, de tal forma que estos se conviertan en actores visibles que los prosperen. La propuesta de UNICEF de decir o visibilizar por escrito las leyes de sus orígenes, su derecho, las normas que los constituyen, sus costumbres y cosmovisiones. Esto permite que se dé a conocer un poco más de ellos, ya que, aunque para las comunidades indígenas la palabra vale mucho, para el gobierno vale más lo que está escrito en papel que las palabras. Por esto mismo, ellos deben escribir o deben ir a alguien que escriba sus pactos y promesas en una letra que sea válida para el gobierno, ya que para el Estado simplemente hablar no es sinónimo de que se van a cumplir, sino tienen que estar escritos, firmado, un pacto escrito. Y el tercer derecho del que habla el investigador es el dejarse ver. Y ya que a través de la corporación Codeva, ellos tienen diferentes proyectos y estrategias que promueven la visibilización de las comunidades asociadas a ella. Hacen un empoderamiento a los líderes y con acciones colectivas que lleven al foco la defensa y la problemática. Esto es algo que realmente las comunidades vienen trabajando hace muchísimos años. La Minga lleva moviéndose mucho tiempo luchando por su territorio, luchando por sus costumbres, luchando por mantenerse en lo que ellos son. Hay muchas personas, el Estado en sí, desea que haya un crecimiento económico y para eso quiere meter su mano y manipular, cosa que las comunidades indígenas no quieren, sino quieren mantener su independencia tanto de pensamiento como de religión, como de costumbres. Para ellos hay muchas tradiciones que son muy importantes, pero que el gobierno quiere deshacerse de ellas porque no entiende esa historia y esa conexión que hay para estas comunidades. Realmente el Estado, su visión es únicamente a lo económico, a lo político, a las formas de crecer, a la forma de hacer más dinero y quieren obligarlos a evolucionar de una forma en la que ellos no sienten que es necesario. Las comunidades indígenas no necesitan evolucionar, sino necesitan ser apreciadas y comprendidas. No necesitan que se destruya su patrimonio histórico, ni que se destruyan sus costumbres, su cultura, que los vuelvan alguien que no son, que destruyan su identidad, sino necesitan tener la libertad para escoger qué es lo que ellos quieren hacer, si quieren volverse parte de la civilización normal o quieren continuar siendo parte de estas comunidades. Es muy entendible que el gobierno quiera que haya una unificación y que lo encuentre necesario, pero también debe ser entendible que ellos tienen el derecho a decidir, por eso hay leyes que los protegen, que los amparan y que no deberían ser olvidadas o pasadas por encima en su necesidad de imponer sobre estas comunidades políticas que realmente no deberían caer sobre ellos porque no son ciudadanos colombianos normales. Entonces, básicamente, eso es de todo lo que habla la comunidad y el pueblo, es de las muchas luchas que han estado haciendo las comunidades indígenas para no perder su territorio, para no perder su identidad, para no perder sus valores, para no perder sus costumbres, sino para poder mantenerse en su esencia y en lo que ellos son. Las dificultades son, primero, la consecución de los recursos económicos. Segundo,
Los intereses individuales entre los líderes sociales, los líderes indígenas, los líderes políticos y los líderes administrativos de la región. Tercero, la falta de comunicación entre las comunidades. Cuarto, la presencia de fuerzas armadas no oficiales. Quinto, la poca atención prestada por las autoridades gubernamentales desde el inicio del proceso. Y sexto, que es la más importante y que la que realmente ha tenido a las comunidades alerta, es las visiones impuestas que van del desarrollo occidental imponiéndose por las visiones indígenas sobre el desarrollo local y desarrollo propio. Esto se debe a la globalización y modernización, que tienen dos aspectos específicos que han pasado por encima de los indígenas y es lo que los ofende. Y estos son, primero, la desintegridad, el perder la identidad. Y el segundo, que les imponen tanto costumbres como cultura, como tiempos, como conocimientos y sobre todo los valores, que es algo muy importante para los indígenas, ya que esas comunidades crecen y se basan con base a los valores y conocimientos que los rigen. La alerta de que estén perdiendo su pensamiento, sus conocimientos y sus raíces. Por eso hay muchas comunidades asépticas a las religiones y que consideran que una persona de la comunidad que empieza a creer en Dios es prácticamente alguien ajeno a la comunidad y que perdió su identidad, ya que dentro de su comunidad tienen su propia religión y tienen prácticamente todo. Pierde el sentido colectivo como el principio de la ley, que es en lo que se basan las comunidades, y al ser impuesto sobre ellos ese desarrollo occidental, se pierde su esencia. Comunicación desde una perspectiva de la educación propia. Desde la perspectiva de Codeva, la educación es un elemento fundamental del empoderamiento y desarrollo de los pueblos indígenas para mantener los recursos culturales necesarios, la resistencia mediante la recuperación de usos, costumbres y visiones a través de resignificación de educación. Esta comunidad propone una idea en la cual es el PS, es decir, un proyecto educativo comunitario en donde se identifican por su propia lengua, lo que les permitirá mantener vivas sus tradiciones y su cultura, entendiendo que la metodología de enseñanza se basa en educar desde las prácticas culturales como la danza, rituales del pueblo, el bautismo tradicional, el ritual de paso a paso para las niñas y las fiestas de honor de la luna nueva. Se articulan los planes de vida con las prácticas culturales y el objeto de las comunidades de afianzar en la conciencia de los niños y jóvenes la importancia y el valor de su cultura, su lengua y su identidad. Desde el PET se busca soportar procesos de identificación del territorio y reconocimiento del valor del anciano como el saber ancestral, es decir, como protagonista de historia. Dejando a un lado el tema del PET, dentro de esta comunidad Codeva se refleja el fortalecimiento de la ciudadanía, que es la conjunción de las formas de comunicación y la educación de los movimientos sociales, en donde se logran mayores avances en cuanto al desarrollo de planes y proyectos. Los movimientos que desarrollan son propias formas de comunicación engendradas a partir de toda acción social transformadora que es al mismo tiempo su fuerza intrínseca y propulsora. La práctica de la educación propia asegura la pervivencia de los pueblos indígenas y su visión del mundo, para así poder crear nuevas iniciativas que les permitan seguir luchando por mantener viva su perspectiva de desarrollo. Los líderes de Codeva muchas veces desconocen sus derechos, estrategias o fórmulas para sacar adelante un debate o defensa con distintas razones.
Por ello han decidido ser más conscientes a la hora de lo que verdaderamente es importante pues para ellos como comunidad. ¿Qué cosas son importantes para ellos? La actualización de normas, ya que de ellos mismos depende el autorreconocimiento. Cambiando un poquito el tema, dentro de la incidencia y políticas públicas, la Constitución de Codeva como entidad trabaja en alianza permanente con las asociaciones indígenas regionales, nacionales, que representan al movimiento indígena en la ejecución de proyectos y programas específicos que se traducen en acciones conjuntas de empoderamiento para el liderazgo en la organización, para la acción colectiva de prácticas de comunicación desde una perspectiva de la educación propia.